Buenos días, USA. Regresa con su temporada 32 en un tiempo donde el mundo cambia. Pero la verdad permanece. Un espacio donde los acontecimientos globales se analizan con claridad en el editorial. Y donde, en diciendo lo que otros callan, se alza una voz firme basada en la palabra de Dios. Bajo la conducción del capellán Raúl H. Delgado. Y junto a invitados especiales que no temen decir la verdad. Buenos días, USA, temporada 32. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de discernir. Es tiempo de verdad. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta gloriosa y poderosa mañana, en este nuevo día. Gracias por la salvación de vuestras almas, Señor amado. Gracias, Señor del cielo, porque podemos reconocer tu poder, la presencia del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que te sirven y te buscan a ti, Señor amado, en espíritu, porque tú eres espíritu, y en verdad, porque Cristo es la verdad, y bajo la presencia y potencia del Espíritu Santo. Gracias por permitirnos una vez más poder llegar al trono de la gracia, a la voz del Señor, en el nombre de aquel Cristo maravilloso y glorioso que murió en el Calvario, y que cuando expiró el velo del templo se rasgó y nos ha dado totalmente libertad en un camino libre para llegar delante de tu santa y bendita presencia. Gracias, Dios mío, Señor amado, te damos, porque sabemos que a través de la presencia del Espíritu Santo, toda palabra que hablemos aquí en esta gloriosa mañana, Señor, toda palabra que salga por la boca del hermano Raúl Delgado en esta hora será totalmente confirmada y dirigida por la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, invalidamos todo poder de las tinieblas, Padre Santo, aleluya. Invalidamos todo tipo, Dios mío, de obstáculos del enemigo, para que esta palabra, Señor amado, llegue a tanta gente que nos ven y nos escuchan en este momento. Declaramos inoperante, Señor amado, en este momento todo sencillamente movimiento del enemigo, todo lo que el enemigo planifique, aleluya, en lugares altos, en lugares ocultos, en lugares de oscuridad. En esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, los reprendemos y los declaramos inoperantes contra la iglesia, contra todos y cada uno que le sirvan al Señor en espíritu y en verdad, y aún en contra de este ministerio, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y así damos comienzo a esta edición de hoy de Buenos Días, USA. Cuarto día, 16 de julio. 16 de julio, cuarto día de esta semana número 11. Semana número 11, temporada 32. Y esto va a una velocidad increíble. Esto va a una velocidad increíble. Ya llevamos 4 días de esta semana número 11 en el aire. Pero ya vamos directamente a nuestros talentos. Adelante, Esteban. Buenos días, USA presenta Diciendo lo que otros callan, donde la verdad se proclama con valentía. ¿Por qué hay contienda entre nosotros? Este es el tema central de lo que venimos trayéndole en esta poderosa semana número 11. Y queremos, desde el lunes venimos trayendo este tema. Queremos refrescarle la memoria a toda nuestra audiencia o a aquellos que no han tenido la oportunidad de vernos continuamente desde el lunes. Queremos traerle, ¿verdad? El verso, los versos que nosotros, el Salmo 18, vamos a esperar que el pastor le dé lectura al Salmo 18, del 43 al 50, donde es diríamos que es la lectura central de este pensamiento, de este tema que llevamos esta semana, que se titula ¿Por qué hay contienda entre nosotros? Adelante, pastor. Adelante, Esteban. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió.
Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Bueno, pastor, esa diríamos que esa es la escritura principal de punto de partida, ¿verdad? Pero ayer nos quedamos en el libro de Proverbios 15:18. Y vamos a repetirlo, a ver qué dice la Biblia del tema que vamos a tomar en la mañana de hoy. Adelante, Esteban, con Proverbios 15:18. Espera que salga en pantalla. Ahí está. Adelante, pastor. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ok, mire esto. Hoy vamos a tocar un tema que es de actualidad, pastor. Está caliente ese tema, pero tiene que ver con eso que está ahí en la palabra. Este tema está bien caliente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las contiendas en las familias. Y qué triste es. Qué triste es para unos padres que estén vivos ver contienda entre sus hijos. Hijos que no se hablan, que han roto toda clase de relación por una contienda. Y eso es ni qué hablar, pastor, si los padres han fallecido. Y hay herencias de por medio. Ay. Aquí fue que se calentó la cosa. El pastor se puso serio. Bueno, hay herencias de por medio. Hay casas, hay terreno, hay dinero de por medio. Ay. Los volúmenes que toman las contiendas entre familia en estos ámbitos de hoy en día, porque antes, si sucedía, quedaba entre la familia. Si sucedía, quedaba entre el núcleo familiar, entre el padre y los hijos o entre los hermanos y hermanas. Quedaba ahí, no salía hace 40, 50, 60, 70 años atrás, eso no salía a la luz. Pero hoy estamos tan públicos, estamos tan exhibidos al mundo que enseguida cualquiera de esos miembros de esa familia publica algo en las redes sociales.
Y ahí se Sí. enteró Pepito, Juanito, Juanita, Carmita, Pepita, aquella. Se enteró, mire, se enteró Raimundo y todo el mundo de la situación que está confrontando esa familia. Entonces entran, pastor, opiniones que no son opiniones sabias. Dígame, usted dígame si estoy hablando o estoy tirando piedras al aire o estoy diciendo la realidad de lo que es, pastor. Dígame, deme luz al final del camino. Bueno, mis amados hermanos, yo entiendo claramente lo que está hablando nuestro amado hermano Raúl. Y parece irónico, pero es la realidad. Nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Como la iglesia, hemos entendido que el conflicto, el pleito, la contienda, todo esto es inevitable en nuestras vidas como cristianos y aún muchas veces en la familia. Pero cuando nosotros reconocemos que el conflicto, la discordia, las divisiones, muchas veces situaciones negativas dentro de la misma familia, si cuando nosotros reconocemos esto, pues entonces el deber de nosotros es hacer todo lo posible por abrir una puerta, abrir esa puerta para que el conflicto se vuelva entonces en una tremenda oportunidad para entonces madurar en las cosas de Dios. Esto es precioso, glorioso, cuando nosotros podemos, hermanos, sacarle el exégesis a la situación o al problema o a lo que esté pasando dentro del conflicto. ¿Ve? Cuando yo digo que le podemos, lo mejor, o sea, que le saquemos el exégesis, estoy hablando de que le podamos sacar una oportunidad de lo más profundo de ese problema, de ese conflicto, de esa discordia, de esa división, sacarle lo más que podamos para entonces que a través de esa situación, entonces Dios nos enseñe a nosotros. Dios nos eduque a nosotros. Dios nos prepare a nosotros para seguir la guerra, porque para eso somos guerreros, porque para eso somos más que vencedores. No cobardes, mis amados hermanos, de ninguna manera. El Señor nos ha preparado para seguir guerreando y con sabiduría de Dios, con la sabiduría de lo alto, como dijo Santiago en el capítulo 3, podamos nosotros, mis amados hermanos, entender la palabra que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Dios te dice a ti, padre y madre que me escucha, esposo y esposa, que de todos los conflictos, situaciones que hayan en tu familia, haz todo posible por sacar lo mejor y orar a Dios para ver cuál es la enseñanza que Dios quiere darte a través de todo lo que está sucediendo, porque Dios es fiel y verdadero y Él dijo que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y además dijo y dio una promesa que fue desde los tiempos de Abraham, cuando dijo que en Abraham, en la simiente de Abraham, que es Jesucristo, serían benditas todas las naciones. Y Pablo le dijo bien claro al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, esa promesa profética está sobre usted en esta gloriosa mañana. No importando lo que esté pasando en su casa, su familia le pertenece a Dios. Adelante, Raúl. Desde ese enfoque espiritual está excelente esa exposición. Pero desde el punto de vista de lo que es la realidad, lo que se vive allá, es completamente diferente. Porque hay familias de sangre, que hay cristianos dentro de esa familia y hay gente inconversa que no conoce a Dios de eso dentro de esa familia. Usted, el pastor, expuso excelente exposición ahí, desde cómo usted tiene que obrar
desde el punto de vista cristiano para llevar paz a ese conflicto. Pero usted tiene que entender y comprender que a veces es mejor quedarse callado y dejar que todo el mundo opine. Que todo el mundo opine y se llegue a un acuerdo, ¿verdad? A un acuerdo entre la familia. Porque, ¿qué sucede, Rafi? En una familia, cuando hay este tipo de contiendas, ya sea por propiedades, ya sea por lo que sea, van a quedar, y no me digan que no, porque esa es la realidad. Van a quedar, Rafi, unas cicatrices emocionales que van a afectar a ese grupo familiar para toda la vida. ¿Tú crees que esto es correcto? Sí, Raúl, entiendo perfectamente lo que tú traes. Claro que sí. Como siempre nosotros estamos diciendo y lo volvemos a repetir aquí en esta gloriosa mañana, que entonces, Raúl Delgado, el conflicto, cuando lo tomamos nosotros y le sacamos la enseñanza que Dios quiere darnos a través de él o a través de la discordia, cualquier situación difícil, pues entonces se convierte, Raúl Delgado, en una bendición para nosotros. ¿Ves? Ahora, mira esto, la diferencia entre uno que es cristiano, que está dirigido por el fruto del Espíritu Santo, y aquellos que definitivamente todavía no han podido entender la revelación del amor de Dios en el Calvario y siguen la vida de pecado. Este hombre murió, el padre y la madre también. Dejó una herencia grandísima juntamente con una tremenda finca. El muchacho cristiano es el que trabaja en la finca y estuvo con el papá trabajando en la finca. Entonces, cuando muere el papá, murió la mamá y el papá, pues entonces vino el abogado con el testamento. Vinieron entonces dos hermanos más, una hermana y un hermano. Y le dijeron entonces a él que ellos vinieron a buscar la herencia que su papá le había dejado. Había un automóvil, había una cuenta de banco, había un edificio que el papá había adquirido, y entonces ellos le dijeron al abogado que todo eso era de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que empezaron entonces ellos a discutir, si podemos hablar esa palabra, a dialogar, y entonces había una cláusula que decía que el que se quedara con una vaca, que era la bendición, o sea, que era lo que verdaderamente aquel hombre amaba y que le tenía mucho amor a aquella vaca, el dueño, el papá de estos muchachos, pues sencillamente pues se iba a quedar con la finca. Entonces, ¿qué sucede? Que esto pues impresionó a los que no estaban, o sea, no eran cristianos, y ellos dijeron, pues denos todo a nosotros. Pero ¿qué sucede, Raúl Delgado? Que el padre no tanto le dijo que era la vaca la que le iba a quitar al muchacho, que sino que sencillamente le iba a dar también la finca, y entonces puso una nota en el testamento que el muchacho iba a ser el albacea, o sea, el muchacho era el encargado, la autoridad, que él tenía toda potestad de toda la herencia del padre, porque él había estado todo el tiempo ahí. Ahora entonces, Raúl Delgado, llega el momento del conflicto, de la discordia. Ellos comenzaron a hablar, a discutir y a reclamar. El muchacho se quedó callado, dijo, yo cojo la vaca, y cuando cogió la vaca, que era lo que el papá de él apreciaba, entonces sale el abogado y dijo, no, pero aquí hay algo más dentro del testamento. ¿Quién entonces fue el que salió ganando? El muchacho que era cristiano, que tenía temor de Dios, que todo lo ponía en las manos del Señor. Dejó a aquellos discutiendo. A la larga, los que discutieron recogieron
y sencillamente pues todo lo que puede recoger una persona que todo lo quiere llevar en términos de el hombre iracundo o la mujer iracunda. Una persona iracunda es una persona que no tiene control de él o de ella misma, mis amados hermanos. Una persona iracunda es una persona que está llena de ira, de enojo, de cólera a la voz del Señor Jesucristo, y se enoja y se llena de ira muy fácilmente y tiende con su genio y su mal carácter a sencillamente ofender a los demás. Esa es una persona, hombre o mujer iracunda. El muchacho cristiano se quedó tranquilo y todo se resolvió a favor de él. Adelante, joven. Mira qué historia tan perfecta de la situación. Vamos a leer lo que dice Proverbios 15 otra vez, 18, para aplicarlo a lo que estabas hablando. Dime, adelante, Esteban. Proverbios 15, verso 18. Qué tremendo está esto. Wow, increíble que salga tanto y tanto y tanto material a relucir. Adelante, mira lo que dice ahí, de lo que estabas hablando, pastor. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. Ay, papá Dios. ¿Qué tú crees de eso? Para ir cerrando con broche de oro. Pues, ¿Está Raúl, confirmando lo que tú estabas hablando? Anteriormente, un hombre o una mujer iracunda, ¿qué hace? Promueve contiendas, porque eso es lo que tiene en el corazón. En su mente, de su boca, lo que sale es discusión, contienda, pleitos, queja, conflictos negativos totalmente, Raúl Delgado, porque es iracundo. O sea, esa persona, sea mujer o hombre, iracundo o iracunda, su estado siempre es de enojo, de ira, de contienda. No tiene control total, Raúl Delgado, de su mal carácter. Eso es así. Pablo le decía, creo que fue a los Efesios, quita la ira y sencillamente pues deshazte de el enojo, quita la ira y olvídate del enojo ya. ¿Por qué? Porque eso son obras de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se torna iracunda, no tiene control, Raúl Delgado. No tiene control de ninguna manera. Es una persona llena de ira, llena de enojo. No se puede tratar con esa persona de ninguna manera, Raúl Delgado, porque esa persona fácilmente se enoja y la ira lo lleva a ofender a los demás. Y es la persona que a través de su mal carácter y a través de ser iracundo o iracunda quiere establecer sus ideas, quiere establecer sus pensamientos, y lo que yo digo es lo que se va a hacer. Eso usted lo puede hacer, no hay problema en el mundo. Pero acá dentro del evangelio, cuando usted viene con esos asuntos, se va a dar con personas que oran a Dios, que ayunan a la presencia del Señor y que son hombres y mujeres de Dios. Y con eso usted tiene que tener mucho cuidado, porque cuando el pueblo se levantó contra Dios, hablar contra Dios, hablar contra Moisés, entonces salieron serpientes ardientes que comenzaron a matar al pueblo por haberse rebelado contra Dios y contra Moisés. Su carácter no hay problema. Su vida de iracundo no es inconveniente, o su vida de iracunda no es inconveniente, pero usted tiene que saber con quién usted habla, con quién se manifiesta su ira, su enojo, porque el error más grande que usted puede cometer es tratar de manifestar su ira o su enojo con un hombre o una mujer de Dios, que muchas veces permanecen callados y calladas, pero Dios trabaja, lucha y pelea por ellos. Adelante, joven. Qué tremendo. Verdaderamente, no hay forma. Este tema está tan interesante que no, ¿cómo le podría explicar? Yo me quedo meditando y no hay forma de cómo terminar este mensaje en el día de hoy. Pero queremos cerrar con broche de oro con esto. El diciendo lo que otros callan el día de hoy, porque mañana venimos de lo que es
la contienda de las naciones. Así que hasta aquí, diciendo lo que otros callan en la mañana de hoy. Adelante, Esteban, con nuestros talentos. Esto fue Diciendo lo que otros callan. Buenos Días USA presenta Los talentos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Esta es su hermana Flor Mestre en la sección Bajo la Sombra del Omnipotente. Nuevamente saludos a todos los que nos escuchan aquí por Buenos Días USA. Y en esta mañana vamos a estar leyendo en el libro de Mateo los capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Y mientras hablamos de esta historia, que sé que es muy conocida, quiero que mediten en las tribulaciones y en las situaciones que han pasado o que quizás están pasando en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Y quién es Jesús? Su nombre lo recibió según las instrucciones que el ángel le transmitió a María y José, sus padres terrenales. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el nombre personal de nuestro Señor, en tanto que Cristo, que significa ungido, es su título. Y si leemos en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido por muchos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús siempre enseñó dando ejemplo a sus discípulos. Fue evidente que su propósito era anunciar el reino de Dios y revelar al pueblo mediante poderosas obras. Aleluya. Jesús revelaba el verdadero carácter de Dios y sus demandas en relación con los hombres. Jesús no reveló abiertamente que él era el Mesías, excepto si leemos en Juan el capítulo 4, los versículos 25 al 26, que lo pueden leer en sus hogares. Por cuanto sus oyentes poco espirituales no habrían sabido, gloria a Dios, discernir el verdadero carácter de su misión. Además, no había llegado aún la hora de su manifestación. Jesús enseñó los principios de la verdadera piedad. Y él hizo extraordinarios milagros y prodigios. Como Jesús había predicho, las multitudes no pudieron reconocerlo aún en su carácter humilde y abnegado. Como el Mesías esperado, no lo pudieron reconocer. Solamente un pequeño grupo le fue fiel, y estos fueron los que propagaron todas las enseñanzas que recibieron de él mientras él estuvo con ellos.
Y los 12 discípulos de Jesús serían el objetivo principal de la instrucción de Jesús. Estos fueron escogidos para difundir las buenas nuevas de salvación al mundo. Lo que ellos aprendían de Jesús luego se convertiría en las enseñanzas, en el conocimiento y la instrucción a las iglesias, las cuales crecerían posteriormente y de igual manera se esparcirían. Jesús conocía el carácter de cada uno de sus discípulos y también sabía que en el momento que él más los iba a necesitar, ellos no iban a estar con él. Pero nada de esto impidió que, aleluya, que él caminara con ellos y les mostrara su amor. Esto más adelante serían llenos del Espíritu Santo de Dios y les serían testigos llevando el mensaje de Dios a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Estos discípulos tuvieron grandes experiencias y experiencias sobrenaturales con Jesús. Jesús quería que ellos tuvieran confianza en Él, que Él había sido enviado por Dios, que tuvieran ese conocimiento. Ellos más que nunca habían visto cara a cara los milagros y prodigios que Jesús había hecho aquí en la tierra. Y en estos versículos Jesús nuevamente les daría una lección de fe en los versículos que leímos anteriormente. Aleluya. Aquí en estos versículos Mateo compara la tranquilidad de Jesús con la gran tempestad y las exclamaciones de temor de los discípulos. Vamos a vernos como los discípulos del Señor. Y como dije anteriormente, la tormenta como nuestros problemas y situaciones. Quizá pensará, pero ¿cómo podría dormir Jesús con tan grande tempestad? Ahora pues yo te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando estás atravesando un problema, una circunstancia? ¿Sientes que Jesús está ahí contigo al lado? Quizá muchos pensarán que Jesús se había olvidado de ellos o ellos pensaron que se olvidó de ellos. Quizás tú pensarás en los momentos de dificultad que estás pasando ahora, pero Jesús se ha olvidado de mí, no está ahí. ¿Qué pasa? No lo siento, no escucho su voz. ¿Me habrá abandonado? ¿No es lo mismo que pensaron los discípulos? Bendito sea el nombre del Señor. Son muchos pensamientos los que vienen a nosotros en los momentos de angustia y de tribulación. Todos pasamos por eso. No creo que no haya alguien aquí en la tierra que no haya pensado, ¿verdad?, que el Señor lo ha abandonado cuando se ha encontrado en una situación difícil. El problema es sucumbir ante los problemas, ante las situaciones, desfallecer por completo pensando que verdaderamente el Señor se olvidó de nosotros. Nos sentimos como se sintieron los discípulos en nuestras situaciones. En la palabra de Dios, las tormentas simbolizan prueba de fe, la soberanía de Dios y crisis que llegan a nuestras vidas. En una tormenta hay caos y hay temor. Bendito sea el Señor. Y en este caso, aquí en Mateo, significa las dificultades inevitables. Dificultades inevitables que vamos a pasar durante este caminar en esta vida. Bendito sea el nombre del Señor con nuestro Señor, porque no estamos solos. Esta no es para que nos sintamos abandonados, sino que nos da una oportunidad de confiar que Dios tiene el control
Él siempre tiene el control, aleluya, sobre todo, sobre toda circunstancia. Y que aún en una situación así podemos conservar la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra. Aunque parezca imposible, aleluya, sí se puede estar en paz en medio de la tormenta. Si confiamos en el Señor, veamos lo que veamos, sí podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para eso hay que tener fe y confianza en el Señor. La tormenta es la oportunidad que se nos da en nuestra vida para aprender a caminar con Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y nos da la oportunidad en ese momento de conocerlo más, de acercarnos más a Él. Gloria a Dios. O lo logramos, te digo, en esta mañana, o perecemos en la tormenta. Bendito sea Dios. Cuando hayamos aprendido en medio de la tormenta, o cuanto hayamos aprendido en medio de la tormenta, se reflejará en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Bendito sea el Señor. Jesús, al ser despertado por sus discípulos, no pudo más que reprocharles su incredulidad. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?, les dijo. Poca fe se traduce como oligopistos. Y oligos significa es pequeño y pistis es fe, lo cual denota una fe que carece de confianza o que confía demasiado poco. Jesús utilizó la palabra en varias ocasiones como una admonición delicada o reprensión amable, nuestro Señor Jesús, aleluya, para designar la incredulidad o total desconfianza se emplearía el vocablo apistis. Pero el Señor siempre, aleluya, es misericordioso. ¿Qué hace Jesús ante el temor de los discípulos? Reprendió el mar. Jesús demuestra que Él tiene toda autoridad sobre la tierra, sobre su creación. No hay tempestad, no hay prueba que el Señor no pueda calmar. Sus discípulos todavía no conocían con quién caminaban, quién estaba con ellos, el poder y la autoridad que tenía. No podían comprender su poder, su majestad. Pero nosotros le conocemos. ¿Conocemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Tenemos fe, tenemos confianza, paz en medio de las pruebas, de la tribulación, creyendo que Dios tiene el control de todo. Confiamos plenamente en Él en nuestras debilidades, tormentas. ¿Lo hacemos? ¿Qué hemos aprendido en nuestro caminar con Él? ¿Cuál ha sido la enseñanza que hemos recibido? Quizás Él no está aquí, ¿verdad? Como estuvo con los discípulos que lo tenían ahí físicamente, lo podían ver cara a cara. Pero Él se fue y nos dejó su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo de Dios nos da la certeza de que el Señor está con nosotros en todo momento. Y nos ha dejado su palabra que nos imparte fe para que nuestro caminar en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, sea el caminar que Jesús espera de cada uno de nosotros. ¿En dónde está tu confianza en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor.
Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Él está contigo en la angustia, Él está contigo en la tribulación, Él está contigo en este momento. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pon tu confianza en el Señor en esta mañana. Aleluya. El Señor nunca, nunca te dejará. Bendito sea el nombre del Señor, pero que Dios me los bendiga a todos en esta mañana y nos veremos la semana que viene, si el Señor así lo permite, por aquí, por Buenos Días, USA. Dios les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Yamile Osorio, soy de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de la bella ciudad de Cape Coral, donde pastorea nuestro reverendo Edwin Torres y la misionera Ivonne Torres. En esta mañana quiero darles mis saludos al capellán Raúl Delgado y a su equipo de trabajo, también a todos los que se conectan a través del programa Apocalipsis Network y el programa Buenos Días USA. Tengo el privilegio de compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios, y si le pudiera poner un tema, me gustaría ponerle el tema ¿qué te impide avanzar? Y voy a estar leyendo la palabra en Juan 5, los versículos del 1 al 9. Y es una historia que muchos conocen, es acerca del paralítico de Betesda. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios, amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Padre, en esta hora te pido que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para poder recibir e interiorizar tu palabra. Estoy en tus manos, Señor, yo solo soy el instrumento. Que esta palabra llegue a los corazones de los oyentes, que esta palabra llegue a los corazones de que todos aquellos que puedan el día de hoy compartir con nosotros. Padre, lo dejo todo en tus manos, creyendo, Señor, que tú tienes el control, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, bendito Dios. A manera de introducción, el pasaje comienza diciendo: Jesús llega a Jerusalén, a un lugar cerca de la puerta de las ovejas, que se llamaba en hebreo el estanque de Betesda. El nombre de este estanque significa casa de misericordia, pero también significa casa donde el agua fluye. Este pasaje nos da una enseñanza importante porque nos enseña a accionar nuestra fe, pero también nos enseña el poder de la palabra. La palabra dice que en este lugar había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Pero me llama la atención que Jesús fue a este lugar y solo habló con uno de los paralíticos. Este hombre llevaba una condición de 38 años, sin caminar 38 años, enfermo, dice la palabra. No especifica si fue de nacimiento, no especifica si fue de crecimiento, solo dice que estuvo enfermo por 38 años. Había una multitud de enfermos en este lugar, como dije al principio, para entrar en el estanque, pero Jesús habló con uno. O sea que Jesús llegó para cambiar una vida, llegó para cambiar las circunstancias de un hombre que estuvo paralizado 38 años. Y esto me dice que Dios conoce nuestra necesidad, conoce nuestra circunstancia, tanto física como espiritual. Conoce aún mejor nuestro propósito en nuestra vida y tiene un plan perfecto para nosotros. Y si tú no vienes a Él, pues Jesús va a venir a buscarte. Cuando Jesús le pregunta:
¿Quieres ser sano? El paralítico comenzó a dar excusas y a quejarse de que nadie lo ayudaba a entrar al estanque, y cuando lo lograba ya era demasiado tarde porque otro ya lo había logrado. Y yo me imagino cuántas veces este hombre perdió el enfoque de ir a buscar su milagro, porque se estaba enfocando en que otros a su alrededor tuvieran que ayudarle para entrar al estanque. Perdió el enfoque de su milagro, para recibir su bendición. Sin embargo, llegó Jesús para cambiar las circunstancias, llegó para cambiar una vida. ¿Cuántas veces Dios nos pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Y lo único que hacemos es dar excusa para no llegar al tiempo, a llegar a Él. Algo como, no puedo en este momento, no tengo tiempo. Si mi esposa o mi esposo no quiere ir a la iglesia o no quiere buscar de Dios, pues yo tampoco voy. Cuando Él quiera, yo lo voy a hacer. O ponemos excusas como que no quiero ir a la iglesia porque ahí de verdad no dan palabra, o hay muchos hipócritas, o gente que nos miran mal. Están solamente juzgando a todos por 2 o 3 malos testimonios que puede ser que haya dentro de las congregaciones, sí, pero lo que se están es alejando de Dios. Pone muchas excusas y nos quejamos para no acercarnos a los pies del maestro. Este hombre debió conocer la ley de Dios, pues era judío. Debió tener el conocimiento del Dios de Israel, al Dios que libró a su pueblo de Egipto, aquel que los cuidó y guardó en el desierto, que les proveyó maná del cielo como alimento, porque después que Jesús hizo el milagro en su vida, lo encontró en la sinagoga más tarde, más adelante en la palabra lo dice. Imagino, para que todos supieran lo que Jesús había hecho en su vida, cómo lo había levantado, qué había sucedido, ya que en ese lugar, la sinagoga era el lugar de reunión para leer la ley de Moisés. Aun cuando la respuesta de este hombre fueron solo quejas, Jesús le dice con autoridad, levántate, toma tu lecho y anda. Le dio una orden. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que todo lo puede. Para Él nada es imposible. Pero Él quiere que nosotros también hagamos nuestra parte. Que tengamos una acción para poder ver el resultado. Sin acción no hay resultado. Escuché hace poco un pastor que decía que la incapacidad o discapacidad es un impedimento para mostrar la identidad. Y cuando pienso en esta frase, pienso en una discapacidad que impide mostrar nuestra identidad en Cristo. Una discapacidad que impide mostrar una identidad con propósito. ¿Y qué es discapacidad? Discapacidad es la condición del cuerpo o de la mente que dificulta a una persona a realizar ciertas actividades e interactuar con su entorno. Esta discapacidad puede ser física o motora, puede ser sensorial, destacando la discapacidad visual o auditiva. Puede ser intelectual, psicosocial o mental. No es un atributo exclusivo de la persona, o sea que no viene con la persona la mayoría de los casos, sino que es el resultado de la interacción entre sus limitaciones físicas, mentales y sensoriales y las barreras de la sociedad. No es posible. Y esto me lleva a pensar que nuestro propio desánimo, cansancio, ansiedad, el afán diario nos lleva a un estancamiento tal que nos aleja de Dios y su propósito, porque todas estas condiciones provocan un estancamiento que no nos permite avanzar. Nos hace paralíticos espirituales, alejados del Dios que nos creó. Y esto era lo que le estaba sucediendo a este hombre que por 38 años estuvo en una condición de parálisis física y espiritual, porque había perdido el enfoque. Lo hermoso de Dios es que si tú no vas a su encuentro, Él viene a donde tú estás. Él viene a tu rescate para cumplir su propósito en tu vida. Él dijo la palabra y este hombre creyó y se levantó. Prestemos atención cuando tengamos estos impedimentos que se convierten en discapacidades, el desánimo, el cansancio. Tenga mucho cuidado, no pierda el enfoque, las dudas, la incredulidad, las raíces de amargura, la falta de perdón. Tengamos cuidado de todos ellos y cuando haya señales, busquemos ayuda en aquel que puede darnos la solución, en aquel que es nuestro Salvador, el único que puede sanar nuestras dolencias, aclarar nuestra mente y perdonar nuestras iniquidades.
Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos que dejar de tantas quejas, tenemos que dejar las excusas. Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Con esto nos está llamando a actuar, a dejar las quejas, a dejar todo atrás y seguir y poner a accionar nuestra fe para poder ver el resultado. Si te sientes estancado, paralizado física y espiritualmente y ves que no avanzas porque todavía estás esperando que otros te ayuden, nunca vas a avanzar. Si quieres salir de tu parálisis, fija tus ojos en el único que puede sanar y perdonar, en el único que puede venir a tu rescate. Jesús en este pasaje demostró que el poder de sanar no dependía de ritos ni de mitos locales, mucho menos de aguas milagrosas, sino de la autoridad de su palabra. Y yo pregunto, ¿cuál es tu impedimento en el día de hoy que no te deja avanzar para acercarte a Dios y recibir el milagro que tú estás esperando? Puede ser que estés desanimado, cansado, agobiado, que tu enfermedad ha puesto muchas dudas y malos pensamientos en tu mente, que provocan que caigas en una parálisis espiritual que no te ha permitido avanzar y ver el milagro de tu vida. Pero hoy Dios con esta palabra te dice, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Deja de pensar en el pasado, deja de pensar en tus defectos, en tus incapacidades, deja de pensar en los que están a tu alrededor para que te ayuden a meterte en el estanque. Enfócate en aquel que puede traer sanidad, en aquel que puede traer salvación. Él dice, levántate. Jesús puede transformar, puede renovar y perdonar para que seas sano y salvo. Como dije anteriormente, esta historia del paralítico de Betesda es un llamado a abandonar el desánimo y la parálisis espiritual, mostrando que Jesús, nuestro Salvador, tiene el poder de restaurar no solo el cuerpo, sino la vida eterna. Pero es una decisión personal. No sigas esperando por los que están a tu alrededor, porque ellos no van a poder ayudarte, porque eso lo único que hacen es desenfocarte. Enfócate en Cristo y encontrarás la salida. Hoy quiero orar por ustedes, quiero orar un rato con ustedes y espero que esta palabra haya sido de bendición, que haya podido ministrar a sus vidas como me ministró a mí. Es una forma que en estos tiempos el cansancio y la parálisis espiritual nos está desenfocando de la meta, nos está desenfocando de la luz, de la esperanza que podemos tener en nuestras vidas y tenemos que estar firmes y aumentar nuestra fe, porque la única manera es de tomar la decisión y levantarnos sin importar la circunstancia. Acuérdese, la circunstancia no puede determinar tu identidad. Vamos a orar. Bendito Dios, amantísimo Dios y Padre Celestial, una vez más vengo delante de ti. Señor, te doy gracias porque me has permitido una vez más compartir tu palabra. Gracias porque sierva inútil soy, Señor, solo instrumento en tus manos. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú bendigas a todo oyente que se conectó en el día de hoy, a todo aquel que pudo escuchar esta palabra. Bendito Jesús, yo te pido que si hay alguno que está desanimado, que está cansado, que tiene su mente ocupada con malos pensamientos, con dudas, con incredulidad, Padre, que tú, bendito Dios, derrame bendición sobre alto y que tú traigas fortaleza a sus vidas, que tú le digas levántate para que ellos accionen su fe, que ellos puedan dejar el pasado, que puedan dejar sus defectos, que puedan dejar todo lo que los intranquiliza y lo que hace impedimento para estar cerca de ti. Ayúdanos a enfocarnos en ti, mi Cristo, porque tú eres nuestra esperanza, nuestro escudo de salvación. Liberta al cautivo, trae sanidad al que está enfermo, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy la gloria y la honra, porque tu palabra nunca llega tarde, sino que siempre llega justo a tiempo. Ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos a confiar más, ayúdanos a no mirar ni a izquierda ni a derecha, sino mirar hacia el frente para poder seguir caminando.
caminando, para poder ver tu mano de poder, para poder ver tu gloria manifestada y no perdernos de esa bendición y ese propósito perfecto que tú tienes en nuestras vidas. Padre Santo de los cielos, yo sé que hoy es un día que quizás muchos se estén preguntando por qué estoy escuchando esta palabra, pero yo te pido, Señor, que toques y derrames bendición que sobreabunde sobre cada oyente, sobre cada vida, Padre mío de los cielos, y que tú abras las puertas de su corazón, de su mente, y les des la sabiduría y el discernimiento para entender que tú llegaste al rescate, que tú llegaste para cambiar vida, que no se enreden en las circunstancias, sino que puedan, Señor, identificarse contigo y puedan seguir caminando. Yo te doy la gloria y la honra, Padre mío de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, a ti que todo Él es el único que la merece. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga y les guarde. Y aquí está su hermana en Cristo, Yamile Osorio, una vez más, sierva de Cristo. Y si usted está cerca de Cape Coral, pues visítenos en nuestra iglesia en la 151 North Pan Island Road, aquí en la bella ciudad de Cape Coral. Gracias. Dios les bendiga. Y así llegamos al final de este programazo de día de hoy para jueves 16 de julio. Estamos contentos en Victoria, un tremendo programazo que Dios nos ha permitido llevarle en el día de hoy. Así que no queremos irnos sin dejar al pastor en su despedida final diciendo buenos días USA. Adelante, pastor. Bien, mis amados hermanos, que la bendición de Dios sea rica y poderosa sobre todos y cada uno de aquellos que le sirven al Señor en espíritu y en verdad, que son pueblo de Dios, que son el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y en el cuerpo de Cristo, todos los miembros tienen una función diferente. Compórtese, condúzcase dentro de lo que Dios ha puesto en usted, porque usted le va a dar a Dios cuenta de lo que Dios ha depositado en usted para ser buen administrador y buen mayordomo de lo que Dios le ha dado. Así que, hermanos queridos que me escuchan esta gloriosa mañana, gracias a Dios por su sintonía y le pido al Señor que los siga bendiciendo de forma especial y poderosa. Y aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Salvador, por favor, corra a Cristo Jesús, que los días están malos y se van a poner peores. Nada va a cambiar en este mundo. Los únicos que viven tranquilos, en paz, en seguridad y felicidad son aquellos cristianos que le sirvan al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Y así llegamos al final de esta edición de hoy, jueves 16 de julio, cuarto día, semana 11 de temporada 32. Será hasta mañana, si Dios así lo permite. Pasen un excelente día en Cristo. Y Esteban, ¿qué nos queda por decirle a nuestra audiencia? Apocalipsis Network presentó Buenos Días USA, temporada 32. Te esperamos en nuestro próximo programa.